Hola a todos. Hoy es martes 2 de diciembre de 2025 y nuestro querido amigo John Helmer está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Gracias por invitarme de nuevo, Nima. Es un placer estar aquí. Por favor, pulsa el botón de me gusta. Nos ayuda a llegar a más gente. John, déjame empezar. Sabemos que Steve Witkoff está en Rusia para hablar y reunirse con funcionarios rusos, básicamente con Vladimir Putin y su administración. Y aquí están las últimas noticias que llegan desde Rusia. El objetivo principal de estas reuniones, según Peskov, es que Rusia quiere resolver el conflicto para generaciones. Sí. ¿Y qué significa eso, en tu opinión? Porque la guerra en Ucrania, mucha gente la critica por durar demasiado. Hay muchas bajas en ambos bandos, ucranianos y rusos. Entonces, ¿cuál es el sentido de continuar el conflicto? Y dejando de lado los motivos y cuestiones militares, políticamente hablando, ¿qué significa cuando Peskov dice que quieren poner fin a este tipo de conflicto durante generaciones? Es un punto muy importante el que acaba de plantear Peskov. Y puedo decir a nuestra audiencia que son las 2:05 de la tarde en Moscú, así que la reunión que Witkoff mantiene ahora mismo con el presidente Putin en el Kremlin lleva 5 minutos en marcha mientras hablamos. La declaración de Peskov se hizo hace aproximadamente una hora en Delhi, India, para informar a los periodistas indios antes de la llegada del presidente Putin el jueves 4 de diciembre. Putin estará allí los días 4 y 5. La pregunta que los periodistas indios le plantearon a Peskov es la misma que todos los que nos escuchan se están haciendo, y aún no sabemos qué saldrá de la reunión con Witkoff. La pregunta es, hemos visto el plan de Miami de 28 puntos y hemos visto sin los detalles el plan de Ginebra de 19 puntos. Hemos visto que eso se ha reducido a un plan sin sentido en Abu Dhabi, y hemos visto los informes sobre Witkoff y Kushner, Jared Kushner, hablando con Rubio y los ucranianos en Miami, y varias veces más en las últimas horas. Así que la pregunta que surge, la que Peskov estaba respondiendo, es si Rusia está preparada para llegar a un acuerdo que simplemente suspenda los combates, haga una pausa y se prepare para reanudar la guerra más adelante. De eso trataban estas negociaciones y los distintos planes estadounidenses. ¿La oferta estadounidense pretende mantener a Ucrania en condiciones de seguir luchando? Esa era la pregunta que se hacían los indios, porque me la plantearon. Estuve en Delhi la semana pasada. En realidad, se trata de saber si esto es una solución a corto plazo o a largo plazo para Rusia. Así que cuando Peskov dice, más o menos al mismo tiempo que Witkoff aparece en el Kremlin para presentar el último plan, que esto es para las generaciones venideras, eso es lo que quiere decir. Esto es un acuerdo de fin de guerra, no una pausa. Eso es lo primero. En segundo lugar, está pensado para resolver las cosas durante muchas generaciones. Veamos los precedentes aquí para poder juzgar lo que sea que salga de la boca de Witkoff, lo que se filtre por él, por Kushner o por otros en la administración Trump a su prensa. ¿Cuáles son los precedentes de una paz que dure generaciones? Pues bien, recordemos cómo terminó la Primera Guerra Mundial. La guerra para acabar con todas las guerras no lo hizo, ¿verdad? Y observemos el precedente del Tratado de Versalles. Veamos cómo terminó el conflicto con Alemania en 1918 y más tarde, cómo terminaron las guerras con Japón y Alemania en 1945. ¿Qué precedentes, qué estándares establecen para juzgar los papeles, los términos que traiga Witkoff? Bueno, primero está lo que podríamos llamar la cuestión de jure frente a de facto. Rusia insiste en que esta debe ser una paz para generaciones futuras, ¿verdad? Eso significa que tiene que haber un reconocimiento internacional, empezando por Estados Unidos e incluyendo a la OTAN, de los territorios rusos, Novorossiya, el Donbass, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, Jersón y Crimea. Debe ser de jure. ¿Por qué? Porque tiene que ser una cuestión de derecho, de reconocimiento internacional.
Si se trata solo de una aceptación de facto, es una invitación para que los ucranianos y sus partidarios en Occidente sigan intentando durante años recuperarlo. Así que de jure es el estándar. En el Tratado de Versalles, Alemania perdió territorios que nunca recuperó, salvo durante la guerra de 1939 a 1945, y luego los perdió definitivamente. Los perdió para siempre. Entonces, ¿qué significa de jure? Significa reconocimiento internacional aceptado. Eso es lo primero. Esto no es un alto el fuego, es un proceso legal, un acuerdo conforme a la ley. Lo segundo que recordamos de Versalles y del final de las guerras con Japón y Alemania en 1945 es que debe haber límites a las capacidades militares de Ucrania. La parte rusa ha estado diciendo desde el principio que debe haber desmilitarización. Todo el mundo entiende que ese es el primer objetivo de la operación militar. Lo que eso significó al final de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles, fue que Alemania no podía tener un ejército de más de 100.000 hombres, no podía tener submarinos, no se le permitía poseer buques de guerra de más de 10.000 toneladas. La desmilitarización después de la Segunda Guerra Mundial significó un desarme completo, una desmilitarización total. Para Japón, significó una fuerza de autodefensa limitada, incluida en la Constitución japonesa. Ahora, todo el mundo sabe que los japoneses están ocupados intentando socavar su propia constitución, ampliar su ejército y hacerlo con el estímulo de Trump. Sí, eso está ocurriendo, pero lo que digo es algo un poco distinto. El estándar actual, el estándar para el acuerdo que se está discutiendo en este momento, debe seguir ese precedente. La desmilitarización significó eso para la derrota de Alemania. Significó eso para la derrota de Japón. Significó eso para la derrota de la Alemania de Hitler, una vez más. Ahora bien, eso es la desmilitarización, y si no se aplica, se vuelve a tener guerra. La desnazificación de Ucrania es el tercer elemento. Se puede entender fácilmente que quien tenga éxito en Kiev debe aceptar eliminar el odio racial básico hacia los rusos, la discriminación contra la lengua, la cultura, la iglesia. Todas esas medidas que están en vigor desde 2014 deben ser eliminadas. De lo contrario, tendrás otra generación que crece odiando a los rusos y queriendo volver a la guerra, con abundante apoyo de la CIA, el MI6, el BND en Alemania y otros. Así que la desnazificación es el tercer criterio para crear lo que Peskov acaba de describir como un acuerdo para resolver nuestros problemas de seguridad durante muchas generaciones. Ahora bien, hay otros dos puntos importantes en los planes que mencionamos, los planes que discutimos contigo la última vez, Nima, que son los llamados, por así decirlo, incentivos empresariales, las oportunidades de negocio que están principalmente ocultas en el punto 14 del plan de Miami. Ahí es donde la parte estadounidense, principalmente Witkov, Kushner y otros empresarios de la familia Trump y del entorno de la administración Trump, ha intentado privatizar los activos soberanos del banco ruso, los 300.000 millones, tomando 100.000 millones y colocándolos en un vehículo de inversión con fines de lucro en Ucrania, y luego apropiándose de los otros 200.000 millones en un supuesto fondo de desarrollo Rusia Ivesa Unidos, gestionado por personas como Kushner o los hijos Kushner-Witkov, Howard Gluteny, los hijos del secretario de Comercio, y así sucesivamente. Es una privatización asombrosa y sin precedentes de activos soberanos. Se hizo para derrotar a Alemania, se derrotó a Italia. Los estadounidenses llegaron con la Junta de Control, la Comisión del Ejército, que tomó el control de Italia, por ejemplo, y comenzaron a privatizar los activos italianos. Pero Italia había sido derrotada. Alemania fue derrotada en la guerra.
Japón fue derrotado. Ese es el tipo de privatización de activos soberanos que se propone en el Plan de Miami para Rusia, las reservas soberanas del Banco Central de Rusia. Es algo extraordinario, nunca ha ocurrido antes. Y si se intenta, habrá una reacción rusa muy significativa. Ahora bien, eso nos deja con la guerra económica. Para la solución, como acaba de decir Peskov, para resolver los problemas de seguridad durante muchas generaciones, los estadounidenses y los europeos deben dejar de librar una guerra económica. Eso es lo que son las sanciones. Y sin embargo, el Plan de Miami, ideado por Witkoff y Kushner, consistía en levantar o suavizar las sanciones caso por caso. Caso por caso significa en el idioma inglés que usan Witkoff y Kushner, sobórname y veré si puedo arreglarlo por ti. Yeah. John, Ayer tuvimos la reunión entre Emmanuel Macron y Zelensky. Macron hablaba de por qué estamos discutiendo la corrupción en Ucrania y en Rusia. ¿Sabes? Lo que me resulta tan sorprendente es que cuando hablamos de corrupción, no se puede encontrar un solo país en este planeta que no la tenga. Existe en todas partes. Pero el punto principal sobre la corrupción en Ucrania es la forma en que el país está recibiendo tanto dinero de Occidente en su conjunto y la versión separada ansa ante recibir y gawar ese dinero. Este es el problema con Ucrania. ¿Por qué necesitan, ya sabes, intentar manipular todo el asunto de la corrupción en Ucrania? En mi opinión, esa es la clave para poner fin al conflicto allí. Porque existe un enorme proceso, una especie de sistema que se ha construido en Ucrania, en el que entra dinero y muchas personas se benefician de la continuación del conflicto. Ese es uno de los problemas fundamentales. Aún así, contra Rusia, en lugar de abordar lo que se está ocurriendo en Ucrania, en Rusia. Bueno, nada de lo que Emmanuel Macron tenga que decir sobre la guerra marca ya mucha diferencia. El hombre está luchando por sobrevivir como presidente de Francia, más impopular que cualquier presidente en la memoria reciente, y necesita continuar la guerra tanto para apoyar a sus bases militares como para desviar la atención de la Asamblea Nacional y de la opinión pública, intentando seguir gobernando por decreto. Ya hemos hablado de eso. Macron necesita una guerra para poder gobernar por decreto. Eso es lo que hace. Y que hable o no de luchar contra la corrupción en Rusia es irrelevante. Encontrará las excusas y las justificaciones, pero no expondrá a las fuerzas francesas, a las unidades francesas, a un contraataque por parte de los rusos, y luego tendrá que explicar los cadáveres que regresan. Eso no lo hará. Así que es una fachada de bocazas para resolver problemas internos. Pero tú señalaste lo más importante. ¿Cuál es el significado de esta campaña de contracorrupción, de lucha contra la corrupción en Ucrania? Bueno, ya hemos hablado de esto antes. Parte del actual escándalo de corrupción proviene de los esfuerzos de la administración Biden, la Fundación Soros y los servicios de inteligencia estadounidenses por apartar a algunos individuos ucranianos acusados de corrupción, mientras mantienen a otros en sus puestos, en el poder y bajo control. Obviamente, todos sabemos que la propia familia Biden estuvo implicada de manera corrupta en Ucrania. La relación particular de Hunter Biden con Igor Kolomoisky y algunas empresas de exploración de gas que operaban en el este del territorio ucraniano. Esta historia es bien conocida. La conté en Bailarines con osos en gris, detallando el llamado escándalo corporativo de Burisma, en el que Hunter Biden recibió dinero hace años. Pero la magnitud de la corrupción que se está descubriendo ahora es relativamente pequeña en comparación con la magnitud del saqueo y la corrupción que se ha administrado desde arriba, desde 2014. Administrada, es decir, por aquellos jefes de gobierno colocados por los aliados, empezando por Petro Poroshenko y terminando con Volodymyr Zelensky.
Esas personas han supervisado cientos de miles de millones de dólares en activos redistribuidos de forma corrupta a través del Banco Nacional de Ucrania hacia el sistema bancario privado, en el que Kolomoisky era un experto en desviar miles de millones de dólares, mucho más que la corrupción reciente que se alega en torno a Timo Mindik. Entonces, ¿por qué está Andrei Yermak ahora bajo investigación por corrupción? Bueno, pero no Zelensky, ni ninguno del círculo que ha formado a su alrededor, incluido, creo, un hombre llamado Alek Tatarov, su adjunto, que no ha sido acusado de nada. Este es un sistema de corrupción, y todos son cómplices, hasta el propio Zelensky. Así que, cuando hay objetivos concretos, se entiende que se trata de una operación de chivo expiatorio político diseñada para expulsar a un individuo y sustituirlo por otro. One individual and replace him with another. It's a form of succession crisis. Es una forma de crisis de sucesión. Bien, muchos podcasters dirán que es el principio del fin del régimen de Zelensky. Bueno, eso está por verse. Como he dicho, y lo hemos dicho en este programa, ya no puedo afirmar que tenga buenas fuentes ucranianas. Puedo recomendar a nuestra audiencia que lea a Peter Korotayev, que publica una columna en Substack llamada Eventos en Ucrania. Su último artículo, creo que publicado ayer, analiza la caída de Yermak con un signo de interrogación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Y cuáles son las consecuencias para los demás, los que permanecen? Está claro que Yermak es tan cómplice de esta enorme corrupción como Zelensky. Zelensky está apartando a Yermak, un objetivo desde hace años por parte de distintas facciones en Ucrania, para reducir el poder de Zelensky y reemplazarlo. ¿Por qué no hemos oído nada de la extrema derecha o de los nacionalistas de Azov? Personas como Zelensky, el general Beletsky, por ejemplo, que aspira a hacerse con el control del Estado Mayor. El Estado Mayor controlará al presidente muy pronto, si no lo hace ya. En este momento, Zelensky controla el Estado Mayor, pero en las condiciones actuales hay, aspirantes como Zaluzhny, el antiguo jefe del Estado Mayor militar que ahora está en Londres, Kirill Budanov, el jefe de la inteligencia militar, y Beletsky, el líder de las fuerzas nacionalistas de Azov, o neofascistas. Todos ellos son posibles aspirantes al poder, al acceso al dinero y a las armas después del acuerdo. Así que eliminar a Yermak significa eliminar a alguien que se interpone, que bloquea sus ambiciones. Pero ¿de quién se satisfará la ambición? ¿Quién saldrá de esta lucha bajo la alfombra ucraniana? No lo sabemos por el momento, y no puedo fingir saber más que Korotayev. Oleg Zarov, una figura importante del ámbito presidencial ucraniano, que actualmente vive en Crimea, ve esto como una pendiente descendente, el comienzo del fin de todo el régimen de Zelensky y la capitulación del Estado Mayor. Considera la destitución de Yermak como el inicio del fin para Zelensky. Korotayev no está tan seguro. Creo que sería una insensatez por nuestra parte, observando desde esta distancia, afirmar cuál de los desenlaces es más probable. Pero sí decimos que la corrupción es un juego de humo y espejos. Se trata de convertir en chivos expiatorios a los objetivos políticos que están destinados a ser apartados y sustituidos por otros igualmente corruptos. Sí, creo que ese es el punto. Lo que Rusia está diciendo es que Zelensky no es el presidente oficial de Ucrania. Ese es el problema, John. Quien quiera que firme el documento, cualquier acuerdo, ese es el problema. Sabes, el próximo presidente llegaría y diría, no estoy de acuerdo con el anterior. El acuerdo exige elecciones dentro de un determinado número de días desde la firma. Las elecciones libres y justas son una broma en Ucrania, pero una Ucrania derrotada se expresará de manera algo diferente. Por supuesto, tiene la mitad de la población que tenía en 2014. Pero sí, la posición rusa es que Zelensky no tiene legitimidad como presidente. Debe ser reemplazado. La ley marcial bajo la que gobierna debe levantarse. No debe haber más movilización, y las elecciones deben celebrarse dentro de 90 o 100 días tras la firma de un acuerdo.
De esas elecciones surgiría un proceso, potencialmente una autoridad constitucionalmente legítima, capaz de firmar un acuerdo. Constitutionally legitimate authority capable of signing an agreement, whether it has the sufficient power to Queda por ver si tiene suficiente poder para hacer cumplir los términos del acuerdo con los renegados, con las personas que pretenden luchar contra Rusia durante los próximos 100 años. Así que no se trata solo de una cuestión de legitimidad de la sucesión o de las elecciones. Se trata de establecer disposiciones de desmilitarización y de supervisión. Y bueno, puedo enseñarte esto. Estoy mirando, bueno, no del todo. Este es el anexo del acuerdo de abril de 2022 que fue formulado entre la parte rusa y la parte ucraniana. Establece límites muy claros sobre cuántas fuerzas tendría el ejército ucraniano. La parte rusa dijo 85.000, la parte ucraniana dijo 250.000. Los tanques debían limitarse, 800 tanques era lo que quería la parte ucraniana. 342 era la cifra rusa. Estoy leyendo del anexo. Vehículos blindados. Los ucranianos 2.400. Los rusos propusieron algo más de 1.000. just over 1,000 the Russians proposed. And then there were particular limitations on the range. Y luego había limitaciones específicas sobre el alcance de los sistemas de cohetes y misiles. Todas han quedado superadas por la guerra. Puedo leerte, por ejemplo, esto. Ucrania se compromete a no desarrollar, producir, adquirir ni desplegar en su territorio ningún tipo de arma misilística con un alcance superior a 280 kilómetros. Bien, ahora sabemos que tienen un alcance de hasta 1.000 o más. Así que, para aplicar algo comparable al acuerdo que acabamos de mencionar, de abril de 2022, las restricciones tendrían que ser más estrictas. Pero todo lo que se nos ha dicho desde los 28 puntos de Miami es que las restricciones son más suaves, más ligeras, hasta que dejan de existir. Por tanto, hay que tener legitimidad en las elecciones. Hay que establecer un gobierno verdaderamente democrático, pero ese gobierno no tendrá la capacidad de atacar a Rusia ni de continuar la guerra. Eso es todo. Sí, ayer Zaluzhny dijo que defendía que las garantías de seguridad para Ucrania después de la guerra podrían incluir la adhesión a la OTAN, el estacionamiento de armas nucleares en territorio ucraniano y la presencia de una gran fuerza militar extranjera capaz de enfrentarse a Rusia. John, repasando los casos que mencionó, la adhesión a la OTAN, sabemos que eso no es posible. Pero armas nucleares, no veo a nadie dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Ni Estados Unidos, ni los europeos. Pero, ¿qué hay de una fuerza militar extranjera en suelo ucraniano para defender a los ucranianos? ¿Qué significa eso? ¿Quién la proporcionaría? ¿Quién sería aceptable para Rusia? Hay una serie de planes y propuestas diferentes. Tienes toda la razón. Y si no me equivoco, las propuestas presentadas por la parte rusa en junio de 2025 en Estambul establecían que ninguna fuerza extranjera podría desplegarse en territorio ucraniano. Ninguna fuerza extranjera. Es decir, estoy revisando de nuevo las disposiciones de 2022 porque ya estaban entonces. Se trataba de que Ucrania no tendría elementos de la OTAN, elementos estadounidenses, asesores, sistemas de intercambio de inteligencia, equipos de misiles que trabajaran conjuntamente con tropas extranjeras, técnicos extranjeros, ni elementos de la OTAN. Eso fue lo que convirtió a Ucrania en una plataforma de combate de facto de la OTAN contra Rusia. Y eso ha sido derrotado y está siendo derrotado en el campo de batalla. Lo aceptamos. Zelensky no, el actual comandante en jefe. Y los demás tampoco. Quieren seguir luchando. Bien, si quieren seguir luchando, hay una solución rusa para eso. El presidente Putin lo dijo, y todos los funcionarios rusos lo entienden. Existe la confianza de que si los ucranianos no aceptan las condiciones rusas, serán aniquilados. En otras palabras, es desmilitarización y retirada, o desmilitarización y muerte. Esas son las dos opciones. El resto es fantasía, ofrecida por posibles aspirantes que intentan volver al poder. Bueno, ¿qué más puedo decir en respuesta a su pregunta? Ya veremos.
We will see. Salushny, John. Al fin y al cabo, Salushny es importante porque podría ser el próximo presidente de Ucrania, o quizá ocupar un puesto crucial y clave en un futuro gobierno ucraniano. Well, he may be, but he's not going to have. Bueno, puede que lo sea, pero no va a tener acceso al tipo de material bélico que tiene el ejército. Remember, if I'm not mistaken, Recuerda que, si no me equivoco, el plan de Miami fijó un límite de 600,000 tropas ucranianas, modificado a los pocos días en el plan de Ginebra a 800,000, y luego la versión de Abu Dhabi no tenía ningún límite. Quiero decir, ¿por qué empecé con el precedente de Versalles? Porque los derrotados no dictan las condiciones. Si queremos tener conversaciones de paz durante generaciones, tenemos que eliminar la fuente de inseguridad con la que los rusos han estado intentando lidiar. Primero, mediante tratados de no agresión en diciembre de 2021, luego mediante la guerra y ahora mediante negociaciones para poner fin a la guerra. Esas son las etapas que hemos atravesado. to end the war. They're the stages we've passed through. Now we're at the stage where Mr. Vitkov is sitting. Ahora estamos en la etapa en la que el señor Vitkov está sentado en el Kremlin frente al señor Putin, el señor Ushakov, el señor Lavrov, y quién sabe si el señor Dmitriev estará allí o no. La cuestión es que están intentando llegar a un acuerdo sobre un marco que aborde las causas profundas de la inseguridad de Rusia, teniendo en cuenta que con un considerable costo en vidas, Rusia ha derrotado todo lo que la OTAN puso en el campo de batalla en la plataforma bélica ucraniana. Y eso ha sido derrotado. Si han sido derrotados, deben entender que el precedente de su parte es el desarme, la desmilitarización y la incapacidad de reanudar la lucha en la próxima generación. Next generation. John, yesterday I was talking with Paul Craig. John, ayer estuve hablando con Paul Craig Roberts y Larry Johnson. Estábamos discutiendo la forma en que Vladimir Putin ha decidido librar la guerra en Ucrania. Había dos puntos de vista, y no estaban de acuerdo sobre cómo ha decidido Putin hacerlo. Cuando se trata de Rusia, ya sabes, recordamos que Putin llegó al poder en el año 2000. Rusia estaba devastada bajo el gobierno de Yeltsin, y sabes lo desesperada que estaba la economía en aquellos días, devastadora que llegó la situación. In those days and how devastating the situation was. He came in 2000 until 2010. Entró en el año 2000 y hasta 2010 estuvo, ya sabes, ocupado con el conflicto en Chechenia. La economía no iba muy bien en aquellos tiempos. Era débil, intentaba reconstruir la economía y mejorar la situación en Rusia. Luego, en 2014, tuvimos el golpe en Ucrania. Viendo lo que ocurrió a lo largo de los años, ¿estaba Rusia en condiciones en 2014 de entrar en Ucrania para evitar ese golpe? ¿Crees que Rusia estaba preparada entonces para enfrentarse a Occidente? Do you see Russia was prepared in those days to confront the West? Oh, well, that's two questions, really. Bueno, en realidad son dos preguntas. La guerra contra Occidente es muy antigua, de unos 100 años, desde la revolución bolchevique. Ha pasado por varias etapas, y perdonadme para nuestra audiencia si me repito. Los aliados, incluida Alemania, estaban preparados para atacar a la Unión Soviética, la Rusia de Stalin, hasta que Hitler actuó por su cuenta y se volvió contra los aliados occidentales. Rusia había propuesto tratados de no agresión con los checos, los polacos, los franceses y los británicos. Pero no, siguieron viendo a Stalin y a la Rusia soviética como su principal enemigo, no a la Alemania de Hitler. La derrota de la Alemania de Hitler por parte de Rusia y los aliados permitió reanudar el antiguo plan de atacar a la Unión Soviética. Plan of attack of the Soviet Union. And from it's called the Cold War, but the battle plans included. Se llama la Guerra Fría, pero los planes de batalla incluían la aniquilación atómica de la Unión Soviética hasta que los soviéticos desarrollaron su propia capacidad nuclear para disuadir a los estadounidenses de llevarlos a cabo. Conocemos esos planes. Daniel Ellsberg los publicó. Lo que ocurre después es que la Unión Soviética recupera su poder de disuasión y pasamos por una fase de guerras periféricas, como la guerra de Afganistán, creada por Zbigniew Brzezinski y Jimmy Carter, y continuada por la administración Reagan, incluso cuando la Unión Soviética quería retirarse.
Se consideraba una guerra subsidiaria eficaz que desangraba a las tropas soviéticas hasta que Gorbachev las retiró y hasta que la administración Reagan decidió que tenía asuntos más importantes que atender. Intereses mayores en llegar a un entendimiento con Gorbachev que en continuar la guerra en Afganistán. Than continuing the war in Afghanistan. Now, many folks now claim credit on the podcast. Hoy en día, muchas personas se atribuyen el mérito, en podcasts, por ejemplo, de haber asesorado a Gorbachev y luego a Yeltsin durante el periodo en que la guerra contra Rusia se volvió puramente económica. Se atribuyen el mérito de haber asesorado tanto a Gorbachev como a Yeltsin, pero no tienen en cuenta a los millones de rusos que murieron a causa de la destrucción de la economía rusa durante los años de Yeltsin, el llamado período de privatización. Millones de rusos murieron de forma prematura debido al colapso del sistema sanitario, del sistema de bienestar social, del apoyo a los ingresos y de otros servicios. El presidente Putin llegó en un momento en que existía una combinación de métodos destinados a destruir Rusia, uno de los cuales mencionaste, las guerras chechenas o el intento de crear una secesión en el Cáucaso. Ese fue otro método para desmembrar la Federación Rusa. Fue sangriento por ambas partes y finalmente fue derrotado por el presidente Putin. Así, a medida que mejoró la seguridad interna, esa opción de guerra encubierta o por delegación interna fue sustituida por una guerra por delegación en las fronteras exteriores. Georgia y la guerra de 2008 son ejemplos de ello. Para entonces, recordarás que el presidente Putin advertía a la OTAN en la Conferencia de Seguridad de Múnich, si no me equivoco, en 2007, que la parte rusa entendía que la OTAN no solo pretendía avanzar hacia el este, sino hacerlo de manera ofensiva, agresiva y crear plataformas de guerra, incluida una en Ucrania. Tu pregunta era, ¿podría Rusia haber intervenido para detener eso en aquel momento? ¿Era esa tu pregunta? Creo que es una buena pregunta. Y hay muchos que dicen, no son los podcasters que reciben invitaciones a Moscú en estos días, que el presidente Putin esperó demasiado. Y el retraso, emitir advertencias de líneas rojas y luego permitir que se cruzaran esas líneas, demorando la preparación para resistir la fortificación de los ucranianos, era algo visible. Hay muchos en Rusia que lo dicen y muchos que creen tener razón. Ahora bien, lo que ocurrió en 2014 fue el momento del ya os lo dijimos para el presidente Putin. Como recordarás, estaba ocupado con los Juegos Olímpicos de Sochi, una época que parecía feliz para Rusia. Pero al mismo tiempo, ahora sabemos que Estados Unidos estaba planeando un golpe en Kiev y organizó las manifestaciones del Maidán, que condujeron a los asesinatos provocadores, los cuales a su vez llevaron al intento de imponer un calendario electoral al presidente Yanukovych. Y luego, de la noche a la mañana, después de que eso hubiera sido firmado por los ucranianos, por Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, si no me equivoco, con un observador de Rusia. Ese acuerdo, Polonia, Francia y el Reino Unido firmaron ese acuerdo. Rusia lo observó, y luego los aliados simplemente incumplieron sus firmas y se produjo el golpe. Eso lanzó una nueva fase de la guerra para destruir a Rusia, ¿verdad? Y esta es la que ahora estamos viendo en su derrota. La plataforma bélica ucraniana, en su estado actual, está siendo derrotada. ¿Podría el presidente Putin haber tenido éxito en febrero de 2022, por ejemplo, en la operación militar especial que fue diseñada para provocar un contragolpe en Kiev, para provocar un cambio de régimen y de orientación en Kiev? Ese era el plan. La operación de las fuerzas especiales rusas en la batalla de Hostomel, la batalla por el aeropuerto Antonov, fue diseñada para estimular tal contragolpe de Estado, pero fracasó. Fracasó de forma desastrosa y la mayoría de las fuerzas especiales fueron asesinadas. En ese momento, ahora sabemos que la parte rusa aceptó abrir negociaciones en Estambul, lo que produjo el borrador del tratado que he mostrado.
Podríamos seguir y seguir, pero básicamente sería justo decir que ha habido momentos en los que un enfoque diferente podría haber tenido éxito, pero no fue así. Se cometieron errores por parte de Rusia, errores que han sido costosos y se han aprendido lecciones de ellos. Esa es una de las cosas únicas del lado ruso, su capacidad para aceptar que se cometieron errores y aprender de ellos. No debería convertirse en una doctrina propagandística afirmar que la parte rusa no admite sus errores. Russian side doesn't admit its mistakes. It has admitted its mistakes. Here we are now. Ha admitido sus errores. Aquí estamos ahora, y hay una considerable aprensión en Rusia ante la posibilidad de que sería un error permitir que Trump imponga las condiciones a Rusia para un acuerdo, porque los rusos no creen que los estadounidenses sean creíbles. La encuesta más reciente que he visto, hace aproximadamente un mes, identifica a Estados Unidos como un enemigo mayor que la propia Ucrania. Más rusos consideran que América es el enemigo que los que piensan que lo es Ucrania. ¿Por qué? Bueno, es obvio, ¿no? Así que la opinión pública rusa empieza a cambiar. Los rusos de a pie, la gente normal, comprenden mucho mejor los errores y no quieren sufrirlos ellos mismos. They don't want to suffer them themselves. And there's been a recent shift in the poll. Y ha habido un cambio reciente en las encuestas, tanto para el presidente Putin, con un ligero descenso, como para el primer ministro, Mikhail Mishustin, con una caída significativa de unos 11 puntos porcentuales. En cuanto a los demás órganos de gobierno, la opinión pública sopesa las pruebas que observa. Por un lado, las negociaciones con los estadounidenses, el principal enemigo, y por otro, el avance del ejército ruso. El apoyo público al presidente está muy correlacionado con el desempeño del ejército ruso. El ejército es en quien la opinión pública en Rusia confía. Por ello, existe una seria preocupación de que cualquier acuerdo con el enemigo, en términos que socaven las victorias del ejército en el campo de batalla, pueda ser un grave error repetido. John, cambiando de tema, al conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Donald Trump, cuando era el candidato Trump, hablaba de una política de cambio de régimen antes de llegar al poder. Hablaba de Soros. Luego llegaron al poder y hablaban de eliminar la USAID, porque la USAID está gastando dinero estadounidense en países extranjeros para, ya sabes, promover el cambio de régimen y todo eso. Y ahora mismo, lo que está haciendo Donald Trump está literalmente alineado con lo que Soros intentaba hacer en Venezuela desde hace tanto tiempo. Entonces, ¿cómo ves esto? Están hablando de nuevas filtraciones de documentos del Pentágono que muestran que Donald Trump planea quedarse allí, hostigando a Venezuela y permaneciendo en el Caribe hasta 2028, si no me equivoco. ¿Qué está pasando con Venezuela? ¿Cómo ves la situación allí? ¿Y cómo separas la política de Donald Trump de lo que hemos visto hasta ahora de Soros y su gente? Bueno, una vez más, considero que las pruebas que está difundiendo la administración Trump, por ejemplo, el tuit en el que se llama a todas las aerolíneas y pilotos, estaba hojeando unos papeles hace un minuto para poder leer este material como evidencia y responder a tu pregunta. El tuit de Trump del 29 de noviembre dice: por favor, consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela completamente cerrado. Eso no es una orden de zona de exclusión aérea. No hay respaldo del Pentágono ni de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para hacer cumplir una zona de exclusión aérea. Si eso ocurriera, como un acto de guerra contra Venezuela, se activarían las capacidades de autodefensa, incluidos los sistemas de misiles antiaéreos. Por lo que puedo ver de las pruebas, y quizá me equivoque, Trump quiere provocar, aumentar la presión y amenazar, porque ese es el tipo de entramado de extorsión en el que él, su familia, sus amigos y sus patrocinadores operan. Y sin embargo, cuando miro su último comentario, en cuanto se enfrenta a una pregunta seria o a un obstáculo serio sobre el terreno, se echa atrás, se retira. El 30 de noviembre, estoy mirando mis notas, se puede encontrar el texto exacto en rollcall.com. A Trump le preguntaron,
¿Puede contarnos más sobre por qué el espacio aéreo sobre Venezuela debería considerarse cerrado? Y él responde, sí, porque consideramos que Venezuela no es un país muy amistoso. Enviaron a millones de personas, realmente probablemente un número superior a eso, y muchas de esas personas no deberían estar en nuestro país, de cárceles, de pandillas, de drogas, y así sucesivamente. Quiero decir, eso no es una respuesta a la pregunta. Luego, cuando le preguntan, ¿significa su advertencia qué? Interrumpe con «y drogas». No está escuchando la pregunta. ¿Significa tu advertencia, esa es tu pregunta, que un ataque aéreo es inminente o no deberíamos interpretarlo así? Trump, no saquen conclusiones. Bueno, no saquen conclusiones. ¿Qué significa eso? Significa no estoy amenazando con un ataque aéreo. Estoy amenazando con todo lo demás, pero no con un ataque aéreo. Estoy invitando a los pilotos y a las aerolíneas a abandonar los vuelos a Caracas. De acuerdo, es completamente ilegal, pero no puede hacerlo cumplir. ¿Y qué? Ya lo sabemos. Cuando lo busqué preparando el programa de hoy contigo, Nima, vi que Emirates ha suspendido sus vuelos a Caracas. Lufthansa ha suspendido sus vuelos a Caracas. Lufthansa y algunas otras están utilizando acuerdos de código compartido con media docena de aerolíneas de América Central o Latina. Volaris es una, Copa es otra. Volaris is one, COPA is another. They're so unfamiliar to me. Me resultan tan desconocidos que ni siquiera pronuncio bien sus nombres. No obstante, el presidente Maduro ha respondido, como sabes, diciendo que cualquier aerolínea que acepte la amenaza de Trump y cumpla con esta nueva, es una sanción económica, no realmente una militar. Una sanción económica que pretende parecer una militar, solo que el ejército no la aplicará. Perderá sus permisos y licencias, que luego se otorgarán a otras aerolíneas. Eso es lo que está ocurriendo. Así que diría que es un farol de Trump. Un farol clásico de Trump. No es capaz de, pasa un coche de bomberos o de policía, no es capaz de provocar un cambio de régimen. Como dijiste, la idea de Soros sobre las operaciones encubiertas es estimular manifestaciones contra el régimen del señor Chávez y luego del señor Maduro cuando fracasan, cuando los candidatos que presentan fracasan. Trump ha acelerado y escalado el nivel de violencia bajo esta especie de guerra contra las drogas. Eso no convence a nadie. No logra nada, salvo violencia. Y así, él intensifica, sin usar la flota. Sí, hay un despliegue de fuerzas en Puerto Rico, en Trinidad, un aumento de las capacidades aéreas y navales, y así sucesivamente. Y me han dicho que mientras hablamos hoy, habrá una reunión en la Casa Blanca a las 5 en punto con Stephen Miller, el gran defensor de todos los lemas fascistas de la administración Trump, Wiles, el general Kane y el secretario Hegseth. Entonces, ¿están decidiendo invadir o atacar Ucrania? Venezuela, eso es lo que parece indicar la agenda. Y quizá decidan actuar. En mi opinión, decidirán encubrir su falta de acción o inacción con este plan de amenazas. Como dijiste, un plan de amenazas para expulsar a Maduro del poder que se prolongará durante años. ¿Podrá resistirlo? Sí, puede. ¿Podrá la opinión pública en Venezuela, el apoyo popular a la defensa de Venezuela, resistir este tipo de presión durante años? Sí, puede. ¿Funcionará el plan de la zona de exclusión aérea? No, no funcionará, porque como todo lo demás, hay una forma de eludirlo. Y estas aerolíneas menores encontrarán cada vez más rentable esquivar la amenaza de una zona de exclusión aérea en el espacio venezolano. Creo que Trump siempre se repliega cuando se enfrenta a una capacidad terrorista significativa que amenaza a su base política en casa. Eso es lo que hace. El problema es que cuando se vuelve demasiado violento, demasiado agresivo y demasiado amenazante, su retirada tiene que estar camuflada. Así que el problema pasa a ser cómo camuflar la retirada de la flota sin una invasión. ¿Pueden recoger sus cosas y volver a casa sin invadir? Están flotando frente a la costa. Y lo que hemos descrito antes es la amenaza de Bahía de Cochinos.
la amenaza de que si intentan atacar físicamente a Venezuela, se encontrarán con una defensa más eficaz de la que pueden confiar en destruir. More effective defense than they can count on destroying. Yeah. Thank Sí, you muchísimas gracias, John, por estar con nosotros hoy. today. Well, Great it's a big pleasure, news as always. day. Bueno, es un día con muchas noticias. Mientras nos despedimos, hemos visto que ya han pasado 56 minutos de la reunión en la Casa Blanca, así que habrá mucho que comentar muy pronto después de que terminemos. Claro, y la próxima semana también. Gracias por invitarme, Nima. Gracias. Thank you for having me, Nima. Thanks. My pleasure. Un placer.